Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenos días y tardes a toda nuestra audiencia de Supply Chain Masters. Hoy, como siempre, vamos a tener un capítulo muy interesante porque nuestra invitada estelar de hoy es Wanda Vicente. Wanda es la Global Supply Chain Manager de una gran industria farmacéutica de Chemo en España y tiene ya más de una década de mucha experiencia en diversas áreas de industria, de investigación y desarrollo y de gestión, pues, de cadenas de suministro en este sector de farma con grandes empresas multinacionales. Wanda, qué gusto tenerte acá. Bienvenida. Gracias, Alfonso. Un gusto estar con vosotros. Así es. Bueno, vayamos de lleno a nuestra conversación. Tú estás en una industria que siempre es referente de muchas conversaciones, la industria de farma. Y antes de comenzar, quisiera preguntarte, ¿cuáles son esas dinámicas diferentes que esta industria la hacen precisamente una industria icónica? ¿Qué es lo que tiene de diferente la industria de farma para entender primero la dinámica del negocio antes de meternos en otros temas? Vale, muy bien. Buena pregunta, importante para definir el marco de nuestra conversación, ¿no? Yo te diría que dentro de la industria farmacéutica hay muchas industrias y por eso me parece importante que empezar a diferenciar los dos grandes segmentos que tenemos con dos dinámicas muy distintas, que es el segmento de los innovadores y el segmento de los genéricos y biosimilares, ¿vale? Y se distinguen en dos grandes conceptos, el negocio y también en lo que es la operación, lo que es el supply chain, lo que es la organización del trabajo en una industria farmacéutica. Bueno, si miramos desde el punto de vista del negocio, el innovador tiene una carrera de fondo. El innovador, su principal objetivo es perpetuar su posición de exclusividad en el mercado. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de manera muy sencilla, por así decirlo, que es encontrar el sustituto del producto que está prestes a perder su exclusividad en el mercado. Y de esa manera se mantiene y se perpetúa como el único exclusivo con la innovación. Entonces es una carrera de fondo contra sí mismo. Y mientras tanto, tratar de alargar vía propiedad intelectual la explotación de lo actual. Y fíjate que en algunos países, de hecho, están por vencerse, además, las patentes en la industria. En otra conversación también con un colega de Pharma hablamos de este tema y eso está generando muchos movimientos precisamente por el reacomodo de los jugadores en Pharma. Y además de eso, por los innovadores, saber precisamente esto que mencionas, cómo van a reemplazar esa molécula con otra para, pues, hacer crecer, pues, esa curva que siempre los boards quieren ver, ¿no? De crecimiento. Bueno, eso es. Por otro lado, tenemos los genéricos y biosimilares, donde es un constante sprint de 100 metros, donde lo que queremos es ser los primeros a llegar al mercado. Pero no somos los únicos, tenemos 3, 5, 10 competidores que están corriendo el mismo sprint para llegar el primero al mercado. Y el primero al mercado es súper importante, Alfonso, porque es asegurarte el market share, es asegurarte el control del precio, porque a partir del momento que empiezan a entrar el segundo y el tercer genérico, el precio tiene una ilusión brutal. Y a la par también es una forma de poder asegurarte alguna exclusividad temporal en el mercado. Esto pasa principalmente en los Estados Unidos de América, que es un mercado importante en el que estamos trabajando. Ser el primero en llegar te da una posición en el mercado. Y fíjate que esto que estás diciendo ya marca, de hecho, algunos desafíos importantes. Hablaste de velocidad y de complejidad. Y en esta industria, este tema de la complejidad a nivel regulatorio o a nivel de pricing, lo que describías, y ese dilema de inversión versus timing siempre es muy importante. ¿Cuáles son? Háblanos un poco más de esos desafíos y de esos retos que enfrentan de velocidad y complejidad. Sí. Mira, aparte de la velocidad que la estábamos hablando ahora mismo, de que llegar el primero me marca el futuro de mi producto genérico,
la complejidad, como estás bien diciendo, es mucho mayor en el sector de los genéricos. Mira que el innovador es un producto, una marca. Un producto, una marca, un cliente que es el propio innovador, sea una Novo Nordisk, ahora por ejemplo con el Wegovy y la semaglutida, pero cuando vamos a los genéricos, un producto son múltiples clientes. Mi negocio es el B2B, yo estoy licenciando, fabricando para múltiples clientes. Entonces, un producto, múltiples clientes, cada cliente con su imagen de marca, cada cliente con su referencia en el mercado, cada cliente con su texto aprobado regulatorio. Entonces, esto significa que el mix de referencias que yo voy a tener en mi planta es mucho mayor a la referencia o la mix de referencias que tendrá un innovador. Y te Y doy eso más complejo. mucho más complejo, os doy un dato muy concreto de la realidad que vivo. En promedio, el equipo que estoy liderando, estamos introduciendo en el mercado 1000 referencias nuevas al año. Eso son 3 referencias al día. Nuevas. A una planta es añadir complejidad a una planta por sí misma ya compleja y yo le añado 3 nuevas referencias a diario a ese mix de complejidad. Entonces, no hay ninguna duda de que un sector, en el sector de los genéricos, vuelvo a decir, en el marco de lo que son los genéricos y biosimilares, la complejidad de la operativa es grande, es significativa. Y eso es un mensaje directo para algunas otras industrias que introducen productos nuevos y creen que introducir algunos productos nuevos al mes ya es retador. O para o para otras, como la moda, por ejemplo, que introduce también todos los meses muchísimas referencias. Aquí en esta industria, en este segmento, hay una presión muy importante en esa C de esa sigla buca de complejidad, que hay una muy buena complejidad en cuanto a al crecimiento, a la diversificación del portafolio y a la introducción de nuevos productos. ¿Y qué pasa con lo regulatorio también? Porque ahí hay desafíos importantes. Sí, hay desafíos importantes y no solo en el regulatorio. El marco regulatorio farmacéutico es muy extenso, muy vasto, pero el regulatorio es una parte de la estrategia, ¿no? del desarrollo de un medicamento. Y de hecho, yo digo por experiencia propia que la cadena de suministro de un nuevo producto comercial se empieza a definir en el desarrollo farmacéutico. Y esto es supremamente importante porque yo ya estuve en el lado de I+D y muchas veces los que estamos ahí no nos damos cuenta del impacto que nuestras decisiones van a tener a futuro cuando el producto se tiene que industrializar y entrar en una rueda muy eficiente de fabricación y de entrega al cliente. Y la parte regulatoria es sin cualquier margen de duda un factor crítico. Y te puedo dar varios ejemplos también. Pero aparte del regulatorio, yo te diría hasta que hay otros que son más importantes a la hora de tomar una decisión de cómo va a ser mi operativa a futuro. Y concretamente, definir quién y dónde voy a fabricar el producto. Este producto, ¿cómo lo voy a fabricar? Yo identifico una oportunidad, identifico un producto interesante de desarrollar. Genial, tengo una oportunidad de negocio, tengo mi margen en el mercado, pero ahora ¿dónde lo voy a fabricar? Y tomar esta decisión, que parece sencilla, no lo es tanto así en el sector en que estamos a día de hoy. Principalmente cuando la tecnología que quieres desarrollar es nueva, no dispones de la competencia técnica, digo, equipos, infraestructura, ni tampoco del conocimiento científico. Y desarrollarlo tomaría muchos años. Muchos años. Porque la decisión y los que estamos en el sector de las operaciones siempre nos gusta tener el control punta a punta de la cadena. Pero al día de hoy no siempre es factible. Entonces, tecnología nueva, no la tengo. Invertir me tomará mucho tiempo. ¿Qué hago? Tomo una decisión estratégica de externalizar esta operación, que más tarde va a ser muy difícil hacer la transferencia de esa planta donde empecé a la mía. Se hace, pero es más complejo. Pero aparte, puede darse el caso incluso de que tú tienes el tiempo, dispones del capital financiero para hacer la inversión, pero es tan temprano en la cadena de la vida del producto que no estás seguro de cómo se va a comportar el mercado. Hay mucha Tienes dudas. incertidumbre.
hay mucha incertidumbre, incluso regulatoria. Puede que no sepas, tú tienes una idea de que vas a tener el dossier aprobado en una fecha, pero ¿y qué pasa si se retrasa la aprobación? ¿O qué pasa si finalmente no se aprueba el dossier por un cualquier factor que sea? ¿O qué Y yo pasa? añadiría que además de lo regulatorio, el entorno de incertidumbre geopolítica también que enfrentamos le añade un ingrediente principal, ¿no? Porque cuando uno va a desarrollar estos temas, son decisiones de largo plazo en Asia, por ejemplo, porque los indios, por ejemplo, en esta industria precisamente están fortaleciéndose mucho en nuevas moléculas con tecnología, en estos nichos de mercado. Eh, Capaz que uno toma la decisión y con esta incertidumbre geopolítica que hay, el otro año o en 2 años puede haber un cambio, porque todo el mundo tiene puestos sus ojos en los asiáticos y cómo los vamos a controlar o detener o cambiar y eso puede introducir, bueno, muchas cosas, guerras comerciales, regulaciones, así que eso le mete otro ingrediente complicado al asunto. Totalmente. Y mira que cuando se empieza el desarrollo de un producto, cuando estamos mapeando lo que va a hacer al supply chain de un producto, siempre empezamos por el ingrediente activo, por el activo farmacéutico, que es la estrella de cualquier producto. Sin ello no hay producto farmacéutico. Y cuando estamos en etapas tempranas de I+D, muchas veces estamos teniendo una lucha entre lo ideal, que lo ideal es tener el mayor número de fuentes de proveedores de API, y la limitación financiera. Cuanto más fuentes de API, más tiempo me toma el desarrollo, más inversión tengo que hacer. Entonces, yo puedo terminar una situación de cuando voy a lanzar un producto estratégico para la compañía, imagina, tengo una fuente de API. Yo tengo que monitorar esa fuente de API muy bien con mi equipo de compras y insight estratégico de mercado, porque me falla esta fuente de API o tengo un embargo en China o tengo tarifas en India o se me va el canal de Suez como pasó en el 2021 y Ujú. de la nada puedo tener un problema de suministro de un componente crítico en mi cadena de fabricación. Que pone en riesgo la continuidad de la cadena de suministro, pues no es cualquier También, riesgo, no es es un cualquier riesgo. riesgo de mayor, pues. Ok, Ya no es, y y esto tiene dos riesgos, permitiéndome construir sobre tu comentario, tiene dos riesgos muy importantes. Uno es el impacto en la salud pública, porque el desabastecimiento de un producto, de un medicamento, es potencialmente gravoso, pero a la par también tiene un impacto para el negocio que muchas veces las personas no lo ven. Todos los compromisos que tenemos con clientes y con autoridades regulatorias, con los tenders que hay en hospitales, un fallo en el suministro puede dictar el cierre del negocio de una empresa. Entonces, es bastante delicado. estamos hablando de salud pública, ¿no? Así que además de vez en cuando están en el ojo del huracán, en debates y sí, hay bastante complejidad e incertidumbre. ¿Y cómo lidiar con esa incertidumbre? Es decir, en esta industria en particular hay muchos frentes, hay variables críticas múltiples que hay que estar monitoreando, haciendo vigilancia tecnológica, pero desde el tema, desde el diseño de la cadena de suministro, desde la estrategia del negocio, ¿cómo tener una estrategia y una cadena de suministro que pueda estar preparada para no solo monitorear, sino ante la eventualidad de un cambio relevante en cualquiera de estos frentes, poder identificarlo rápidamente y adaptarse? ¿Qué consejos o qué tips podrías darle a la audiencia? Es el punto, yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? Y si hoy día las empresas tuviesen un guión de cómo ejecutar, no hubiera ningún tipo de estrés en la cadena de suministro. La verdad es que no hay un guión a seguir, pero sí que hay aprendizajes durante el camino y una de ellas, y es una tendencia que yo voy observando, tiene que ver con tratar tu cadena de suministro como si fuera tuya. Lo que quiero decir con esto es, entiende tu proveedor. Entiende tu proveedor en el sentido de por qué te está dando un lead time tan largo.
Te pongo un ejemplo concreto de una situación reciente que hemos vivenciado. Tengo que prepararme para comprar, hago un primer mapeo de cómo va a hacer todos los proveedores que yo voy a tener un producto y me doy cuenta que un producto tengo un lead time de 500 días. 500 días. Estamos hablando de casi 2 años Casi 2 años, sí. para aprovisionarme de un material. Yo, a 2 años vista, te digo ya que mi dossier no está aprobado. Yo voy a tener que asumir No, un riesgo enorme. ni la bola de cristal alcanza para también tampoco predecir Es hasta que estoy ya en un 2 años. entorno de total riesgo regulatorio, porque no sé qué va a pasar con mi dossier, que está en etapas muy tempranas de registro, riesgo de la demanda, yo no sé cómo va a hacer la demanda entre 2 años, porque el mercado es muy cambiante, tanto sea porque entran nuevos players, tanto sea porque se me retrasa algo, y me pueden entrar de la nada 3 nuevos players y me cambian completamente lo que es la proyección de market share. Bueno, me sucede esto. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es entender por qué son 500 días. Y lo que hacemos junto con mi equipo de compra es, vamos al proveedor, nos sentamos con él y le preguntamos, oye, ¿por qué son 500 días? Explícame para que yo pueda ayudarte. Y en muchas situaciones es porque tienen limitación de capacidad. No están preparados ellos mismos para asumir los volúmenes de mercado que vienen y tienen bottlenecks en su propia cadena de suministro. Lo que hacemos en estas situaciones es trabajar con ellos y muchas veces tomar nosotros también parte del riesgo. Lo que hacemos a veces es, ok, definamos un plan. Si hoy tienes este bottleneck en la cadena de suministro tuya, yo voy a hacer un partner tuyo, no solo un cliente tuyo que te voy a comprar, sino que voy a hacer un partner tuyo, voy a invertir contigo para aumentar tu capacidad productiva y aseguro que un porcentaje de esta capacidad es dedicada a mí. Entonces, esto se trata de entender, realmente es entender por qué está sucediendo que al otro le cuesta entregarme en tiempo y cómo puedo yo hacer con que reducir mi riesgo desde el punto de vista de timing. Es verdad que asumo un riesgo financiero porque estoy haciendo una parte de la inversión, pero estoy ganando control sobre la cadena de suministro. En muchas ¿Vale? otras ocasiones también estos bottlenecks no son solo físicos, a veces son financieros también, También. o de diseño de la cadena, porque cuando nosotros hemos enfrentado lead times tan largos en importados, muchas veces ocurre porque el proveedor también no es capaz de tomar la decisión de asumir el riesgo de todo el lead time acumulado de la cadena, así que ni siquiera tiene los materiales para poder arriesgarse, aunque los materiales tengan la versatilidad o el apalancamiento para convertirse en una multitud de productos terminados distintos, depende de los atributos, del empaque, de la presentación, del canal, en fin. Así que a veces también hemos podido reducir lead time de cientos de días a mucho menos, asumiendo un riesgo compartido, pero también ayudando a rediseñar la cadena de suministro para decir, bueno, si usted se arriesga, pero se arriesga aquí y nosotros además le ayudamos para, pues este riesgo es mucho más diversificado o menor, porque si las cosas no salen bien en este mercado, podemos virar con este mismo material hacia este otro, por ejemplo, porque hay apalancamiento. Y esos bottlenecks son bien diversos además. Hay que entender caso a caso. ¿Ok? Sí, sí. ¿Y qué de las cadenas de suministro, a partir de allí de los conceptos de cadenas de suministro distribuidas y complejas? Allí hay algo que rescatar en cuanto a insights. Sí, sin duda también. De mi experiencia, yo clasifico las cadenas de suministro en 3 grados de complejidad. La más simple es la típica, donde tengo proveedores de distintos países, lo más tradicional, proveedores de India, de China, del resto de Europa también, y traigo todas estas materias primas y hago la fabricación en mi unidad industrial. Entonces yo tengo el control desde la fabricación hasta el producto terminado. Eso es lo más sencillo que hay. El segundo grado de complejidad que yo considero y que tenemos en mi mix de productos son estos productos que yo no fabrico en mi planta europea,
por un tema de propiedad intelectual. Entonces, por un tema de propiedad intelectual, yo quiero estar en el mercado el día 1, pero estar en el mercado el día 1 me obliga a encontrar un site de fabricación que sea freedom to operate. Entonces, en estos casos, yo voy a tener una fabricación en un tercero, en un país distinto de la que voy a comercializar en muchos de los casos. Tengo que orquestar esta fabricación. Muchas veces, y ha pasado, orquestar la liberación europea también en un mercado freedom to operate que no es mi mercado algo, traerme el producto a Europa la medianoche y un minuto después traérmelo para poder distribuirlo a mis clientes. Esta es una cadena de suministro que yo considero compleja porque tengo que fabricar en un tercero y hacer la liberación en un tercero también. Pero esta liberación lo hago dentro de Europa. Y el tercer grado de complejidad es sumar al segundo cuando estoy hablando de tecnologías mucho más complejas, que son tecnologías como implantes, los devices, una cadena de suministro compleja, por ejemplo, la cadena de suministro ahora de la liraglutida y la semaglutida, que tanto hablamos de estos dos medicamentos que van a caer patente en 2026 y en 2027 en el caso de la SEMA en los early launches. Son cadenas muy complejas porque estamos hablando, ya no es hacer un comprimido donde, simplificando, el comprimido son 4, 5, 6 componentes como mucho dentro y tengo el producto terminado, sino que estoy hablando de desarrollar productos que tienen 20, 30, 40, 50 elementos en la cadena de suministro. Porque tengo devices y los devices son compuestos por una multitud de pequeñas piezas que las tengo que hacer el assembling. Entonces esto me multiplica por 2, por 3, por 5 el número de proveedores que tengo que orquestar. Y luego los tengo que orquestar de manera muy, muy coordinada, como si fuera una orquesta real. Porque tengo que asegurar que literalmente es una orquestación. Literalmente, tengo que asegurar que el producto que me va a entregar el proveedor A, que aparte tengo que tener su cadena de suministro y muchas veces hacer parte de su inversión, me lo entregue exactamente el día X para que llegue al otro que va a hacer un assembly primario, para que luego llegue al otro que me va a hacer el producto final. No son músicos, ¿no? Es una partitura. El piano tiene que entrar en el momento preciso. Exacto. Y esto cuando estás hablando de un día 1, que llamamos un día 1, es cuando por primera vez se abre el mercado a la competencia de genéricos. Esto es de fulcral importancia, porque si te falla uno, te pone en riesgo toda tu estrategia de mercado. Entonces, estas son para mí las cadenas de suministro más complejas y que la tendencia en nuestro sector de genéricos y de biosimilares va en este sentido. Ya no va en el sentido de lo más tradicional, controlable, va en el sentido de la mayor complejidad cada vez más. Entonces, esta es la cadena para mí grado 3, que es la cadena, la tendencia en el sector en el que vivimos. Bueno, y eso de seguro involucra un gran número de iniciativas de cambio, además. Y así que le voy a colocar otro ingrediente adicional a todo esto, porque en una industria en donde hay que orquestar, sincronizar todo esto y hay que hacer, de hecho, proyectos, además con nuevos productos entrando a esa velocidad, hay un elemento que siempre sale a la luz en estas conversaciones: nuestro equipo, la gente. En una industria que se mueve con todos estos cambios y que hay que estar en iniciativas también de adaptación a estos cambios, la gente que es quien toma finalmente todas estas decisiones, quien orquesta y sincroniza todos estos flujos complejos, son un tema muy importante. ¿Cómo gestionar nuestros recursos? Porque cuando hablamos de seres humanos ya hablamos también no solo de decisiones, sino de emociones también. Y aquí hay un grado de complejidad también interesante. ¿Cómo lidias con el cambio? ¿Cómo lo manejas? Yo diría que el 70% de mi trabajo día a día, Alfonso, es mantener mi equipo enfocado, motivado y
y sabiendo que lo que están haciendo tiene un impacto para la compañía. Porque gestionar personas es supremamente más difícil que gestionar cualquier proceso, cualquier tecnología que pueda existir, porque somos seres humanos y a priori no nos gusta cambiar, no nos gusta salir de nuestra zona de confort. Mucho más, como estás diciendo y bien, de nuestra conversación tenemos un sector muy complejo, múltiples variables en toma de decisión, y también necesitamos dar un paso en la tecnología que utilizamos, porque muchas veces, por muy buenos profesionales que podamos ser, no somos capaces de procesar gigas y gigas y gigas de información. Pero bueno, Hay un antes de océano llegar... de datos y no todo es relevante. Y además de todo, no solo son nuestros equipos internos, pues nuestros clientes también son seres humanos. Así Claro, que no es el claro, cambio claro, solo interno, es cómo lidiamos con la complejidad de un equipo compuesto totalmente. que Mira, administra todas estas decisiones de seres humanos. antes de cualquier tecnología hay un atributo que tenemos todos los humanos, que es el hablar y la comunicación. Así Y la es. comunicación es el punto principal. Con mi equipo, mi principal misión es transmitirles y reforzarles cuál es la visión de la compañía, porque cualquier persona que esté en una empresa tiene que entender dónde va la compañía. Si no entiende, si no tiene una idea de dónde va la compañía, qué es lo que está haciendo la compañía y qué es lo que piensan los founders, qué es lo que piensan el chairman, el CEO de la compañía, va a hacer difícil esa misma persona anticipar su futuro en esa realidad. Entonces, lo primero es que tengan una visión de la compañía y dentro de INSU, de Chemo, hay un top-down, hay un transmitir de mensaje de la visión de la compañía 2030. Cada uno de nosotros en nuestras posiciones de management tenemos la responsabilidad de bajar todavía más esta información y luego de mantener el equipo consciente de los cambios que vienen. Porque lo que más nos disgusta a los humanos es la incertidumbre. Y la incertidumbre viene del desconocimiento. Eso es lo que genera el estrés y la dificultad en gestionar las emociones. Entonces, con mi equipo pasa por aquí, de tener muy claro cuál es nuestro plan a un año, 2 años, 3 años, cuál es nuestra misión dentro del equipo y cuál es nuestra aportación de valor a la compañía. Cuando yo estoy Fíjate que hablando, yo en una conferencia reciente que Gartner estaba mostrando algunos puntos críticos en la gestión de los directores, VPs de supply chain en el mundo, una de las grandes conclusiones era justo esta labor con los seres humanos. No siempre se está haciendo bien la tarea. En la mayoría de las empresas que mostraban indicadores y estudios, la mayor parte de los directores y managers de supply chain no tenían una alta calificación en comparación con otras posiciones similares de marketing, ventas, en fin, finanzas, para poder hacer el top-down primero de la estrategia y para poder guiar, para comunicar una visión clara de hacia dónde van las empresas. Y decía como conclusión que esta habilidad, este skills, esta competencia, va a ser muy importante para las cabezas, los directores de supply chain en el mundo. No estaba hablando de una industria en particular, estaba hablando a lo largo de diversas industrias, porque hay mucho por hacer allí. El tema no es un gran nivel técnico profesional para, que se necesita para lidiar con la volatilidad y complejidad que hoy tenemos, es inmensa, pero en donde hay gaps más amplios, no es en las habilidades duras, sino en las habilidades que llamamos blandas, ya yo no lo llamaría tan blandas, ¿no? Porque ya no son tan blandas, para poder gestionar a nuestro recurso humano. Allí no estamos, o por lo menos eso dicen las cifras que yo vi, no estamos haciendo tan bien la labor como pudiéramos hacerle. Y es justamente este tema del que estás hablando. Y con los clientes creo que pasa algo parecido. ¿Cómo? Porque al final los seres humanos, o sea, este tema de la comunicación es mira, comunicación de la estrategia, comunicación de la visión, pero con los clientes también debes tener
algún insight, ¿no? Hablando de la colaboración y de la alineación con clientes o proveedores que hablábamos ahorita. Con los clientes no es distinto, en el sentido en que, te voy a contar, muchas veces las personas que están en posiciones de customer service o punto de contacto con cliente, como es el caso de mi equipo, que somos la cara al cliente del lanzamiento que por primera vez vamos a ejecutar, a veces nos quejamos que el cliente es muy insistente, que pregunta, que quiere una reunión y luego otra reunión y otra reunión. Y yo le digo a mi equipo que no hay ningún cliente que tenga placer en enviarnos un mail hoy, otro mail mañana, otro mail pasado mañana y luego pedirnos una reunión. No tiene ningún placer en hacer esto. Si lo Sí, hacen es porque están inseguros sobre su producto, porque les falta información. Entonces, lo que yo digo a mi equipo es, ojo, porque ellos no tienen placer en hacer esto, ellos son los primeros, lo que buscan es información. Con que le demos la información suficiente, concreta y fiable, el cliente se va a tranquilizar. Porque al final lo que busca el cliente es crear un lazo de confianza. Tienes que crear un lazo de confianza con el cliente. De que el cliente sepa que eres una persona que cumple, que cuando hay un problema que te lo cuenta, que no lo intenta mantener y ver si lo soluciona y cuando ya no hay vuelta atrás es cuando te lo comenta y es muy tarde en el proceso y el cliente se enfada. Otra fuera yo. Entonces, con el cliente lo que hay que mantener es una transparencia de comunicación y dentro de lo posible encontrar herramientas para que él mismo sea capaz de acceder a ellas sin tener que hablar conmigo. Eso es lo que hacemos mucho con portales de cliente, con frontends, donde permitimos al cliente tener una secuencia, un tracking, como si fuera el tracking de DHL, ¿no? Que envío mi pedido de DHL y sé que el pedido está en repartición A, que luego está en camino, en tránsito y que se prevé que va a llegar el día tanto a mi casa. Lo mismo, tenemos una plataforma que permite al cliente tener esta visión de cómo está su orden, su pedido, en qué punto está y cuál es la previsión de la fecha en que lo va a recibir y que luego tenga toda la documentación disponible. Entonces, se trata de dar empoderamiento también al cliente de que tenga visión de su producto, que es suyo, sin tener que depender de un mail o de una llamada. Que los mails y las llamadas siempre van a existir porque somos personas y nos gusta escuchar una voz humana del otro lado. Y ahí es donde agregamos valor. No agregamos valor estando subiendo documentos o enviándolos por mail, agregamos valor teniendo un contacto próximo con el cliente, que escuche mi voz, que sepa que tenemos una relación de confianza y que luego lo demás él puede encontrarlo por su propia cuenta. Entonces, con los clientes se trata de... transparencia y fiabilidad, concreción en la información y apalancarnos en las herramientas también para darle tracking, empoderamiento a los clientes. Ya estamos en un nuevo mundo, ¿no? Hablar de esto hace más de una década daba miedo, pues, decirle que el cliente pudiera ver dónde estaba el pedido. Y claro que tampoco recibíamos 2.000 correos al día en ese momento, pero sin duda la transparencia también contribuye, ya no solo hablando de la velocidad en el flujo de materiales, sino también de la velocidad de adaptación al flujo de información. Sí. Y esa información es entre humanos básicamente, así que sin duda hablamos de comunicar con transparencia, con velocidad, con empoderamiento, con fiabilidad, lo que mencionas. Fantástico, me parece un consejo muy poderoso, muy poderoso. Banda, si quieres agregar algo más, me ha fascinado pues nuestra conversación. A propósito, te invito para tener otra, creo que nos faltan más temas. Hay Podríamos mucho estar de qué hablando, hablar. Alfonso, podríamos estar hablando todo el día y nos faltaría más horas para abordar todos los temas. Bueno, que así sea. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que nos llevamos unos insights y consejos pues muy poderosos. Te deseamos muchos éxitos y esperamos vernos pronto, o en Europa o en Latinoamérica. Que te Muy vaya muy bien, bien y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ha sido un placer. Gracias, Alfonso. Hasta ahora. A ti, a nuestra audiencia también nos despedimos. Muchas gracias por este
nuevo capítulo, por ver este nuevo capítulo de Supply Chain Master. Los esperamos en el próximo. A todos, buen día y a lidiar con la volatilidad y complejidad que a cada uno le corresponde, ¿no? Que les vaya muy bien a todos. Bye bye.